Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¡No negociable! Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña. O buenas tardes, mejor dicho. Hoy día nuevamente bienvenidos a una edición de su programa No Negociable, el programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Hoy es 18 de octubre y estamos desde la cabina de Betel en la frecuencia 100.1 FM y 660 AM transmitiendo las 24 horas porque Betel te acompaña. Y como es de costumbre, yo no me encuentro solo. Estoy ahora muy bien acompañado con mi hermana y amiga Isabel Soto. Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto de estar contigo hoy. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están amigos de todo el Perú que sintonizan a esta hora una edición más de su programa No Negociable, programa número 64. Hoy viernes 18 de octubre, como siempre, tenemos un tema de interés nacional que es para el ciudadano de a pie, porque es necesario informarnos sobre este tipo de temas. Así que sin más, Jorge, ¿qué nos toca hoy día? Hoy día nos toca saber qué es el delito de lavado de activos a propósito del caso de Alejandro Toledo, ¿no? Como sabemos, el caso del exmandatario Alejandro Toledo por sus vinculaciones delictivas ha sacudido la política peruana. Este caso inclusive ya está para sentencia. El acusado, o mejor dicho, el expresidente fue acusado de recibir sobornos millonarios de Odebrecht y lavar estos fondos. Y enfrenta cargos también de colusión y lavado de activos. Entonces nosotros hoy día vamos a analizar el marco legal del delito de lavado de activos y las acusaciones y pruebas al exmandatario. Pero antes de que podamos traer a nuestro invitado, porque siempre tenemos un invitado muy especial y con mucho conocimiento de cada tema que tratamos, vamos a escuchar una nota que ha preparado la producción sobre el tema. Por lo pronto, en el caso de Alejandro Toledo, mientras llega la nota, en el caso de Alejandro Toledo el tema fue sonado mucho porque él pidió $20 millones para poder habilitar o entregarle una obra a Odebrecht de la carretera interoceánica. Y lo que se busca aquí, es un caso de muchos años, es que él se fue al exterior y lo hemos tenido que extraditar. Ahora, ¿cuál es el tema del lavado de activos? Que si bien lo va a explicar nuestro invitado, el tema principal del lavado de activos es el acto de cuando tú recibes un dinero ilícito, ingresarlo al canal formal. Entonces ese es el tema del lavado de activos. Entonces ahora sí ya tenemos la nota, por favor, producción. Así es. Vamos. La nota en No Negociable. El lavado de activos es un proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades ilícitas. Este mecanismo permite que el dinero sucio, proveniente de delitos como el narcotráfico, la corrupción o el fraude, se integre en el sistema financiero sin levantar sospechas, es decir, se convierta en dinero limpio. ¿Sabían que el término lavado de activos tiene su origen en Estados Unidos en los años 20? Fue cuando las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales. La verdad, y lastimosamente, este proceso que conlleva lavar el dinero no es tan complejo. Diferentes políticas inclusive son permeables y facilitadoras para estos actos. Hablamos de la creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales, financiamientos de partidos políticos, exportaciones ficticias, entre otras. Como es de conocimiento público, muchos expresidentes latinoamericanos están salpicados por el escándalo Odebrecht. Una total vergüenza. Uno de ellos es el exmandatario Alejandro Toledo, presidente electo entre 2001 y 2006, quien fue acusado de recibir $35 millones de Odebrecht a cambio de otorgar concesiones
La Fiscalía cree que este dinero, que debería haber sido destinado a mejorar la infraestructura del Perú, terminó pagando la hipoteca de la Casa de Toledo en Lima y otros lujos personales. En sus alegatos finales, Toledo expresó lo siguiente: soy inocente. Nunca hice ningún arreglo con el señor Barata, mucho menos con el señor Maiman. Tengo un cuadro de salud muy complicado. Tengo cáncer, tengo problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años. Si es que esto va a continuar, lo único que les pido, por favor, déjenme defenderme desde mi casa. ¿Será que el expresidente espera que la compasión por su estado físico borre las acusaciones de corrupción que pesan sobre él? Lo cierto es que este caso nos demuestra cómo la corrupción se autoproclama en las más altas esferas del gobierno. Estábamos escuchando la nota por el tema del día de hoy, que es ¿qué es el delito de lavado de activos? A propósito del caso de Alejandro Toledo. Y antes de presentar a nuestro invitado, queremos por favor invitarlos a que puedan escribir sus consultas y también comentarios al WhatsApp 947-246-545. 947-246-545, donde estaremos esperando sus comentarios y también consultas al especialista que el día de hoy nos acompaña. Así Sí, que el día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Mesa Malpartida. Él es CEO de Mendoza Malpartida Asociados, socio de B-Compliance y miembro fundador de ICOM. Tiene 2 maestrías de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, en Derecho Constitucional y en Cumplimiento Normativo en materia penal. También cuenta con una certificación en responsabilidad penal de las personas jurídicas, Compliance, y ciberseguridad por la Universidad Internacional de Cataluña, España. Ha realizado estudios de maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en delitos contra la administración pública y ha escrito varios artículos sobre el tema. Es graduado por la Universidad Nacional Federico Villarreal y ha publicado artículos especializados en Derecho Penal y Procesal Penal y ha participado en obras colectivas. Así que sobre este tema creo que ya está totalmente acreditado. Buenas tardes, doctor Hugo Mendoza, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Doctor, este tema de lavado de activos, o sea, el delito realmente a veces no se entiende para la gente común, ¿no? Y muchas veces algunos caen en error. No todos están en la situación que han estado los 4 presidentes, que por lo menos uno podría esperar de ellos un conocimiento o una llegada a abogados que les pudiera decir si es que lo que estaban haciendo estaban bien o mal. Pero para empezar desde el punto más básico, ¿qué es el lavado de activos y cómo se define legalmente en el Perú? ¿Y cómo es que esto afecta la economía o la actividad del ciudadano o la vida del ciudadano a pie? Doctor Hugo Mendoza, buenas tardes, y también comentarles a nuestros amigos que han sido personajes muy relevantes, tal como lo dijo Jorge, quienes han estado involucrados presuntamente en este tipo de delitos. Ha sido últimamente el señor Alejandro Toledo, hemos visto el juicio que se ha transmitido en streaming, pero también ha sido el caso de Ollanta Humala, de PPK, de Alan García. En todos ellos ha habido esta acusación, imputación de lavado de activos. Y ahora sí, doctor, por favor, explíquenos para la sociedad civil, para la ciudadanía con manzanitas, ¿qué es el lavado de activos? Bueno, con todo gusto. Primero hay que partir de la definición, como ustedes nos piden, de lavado de activos. ¿Qué significa esto? Lo que ha querido hacerse al regular este comportamiento como un delito es evitar que dineros ilícitos obtenidos de manera ilícita, de fuente ilícita, en otras palabras, dineros que se han obtenido producto del delito, puedan ser ingresados al sistema financiero.
Un claro ejemplo donde nace el delito de lavado de activos es en Estados Unidos, en los años 70, 80, cuando el narcotráfico estaba en auge. Entonces, las personas que cometen delito, una actividad criminal que les genera grandes cantidades de dinero, se vieron en la necesidad de inyectar ese dinero en el sistema económico, porque en el argot de ellos no servía de nada ganar tanto dinero si no lo podían utilizar. Y como no había ninguna regulación en el momento, entonces lo que hizo en ese entonces Estados Unidos es ponerle limitaciones y nació el lavado de activos. Esto es para evitar que esos dineros ilícitos se inyecten al sistema económico legal de un país. Y eso es, vendríamos a decir, la base de cómo afecta a nuestro sistema económico. Afecta, pues, si nosotros tenemos, repito, actividades como el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, que son las actividades que más dinero ilícito genera, entonces se inyecta al sistema económico legal, si cabe el término, lo que va a hacer es una desestabilización, ¿no? Porque son dineros que no están regulados, que no están siendo fiscalizados, entonces genera ese desorden económico. Ahora, mencionando también cuál es ese comportamiento natural de aquella persona que lava un activo, quiere lavar una cantidad de dinero producto de un delito. Transferencias, compra de inmuebles, transferencias a los familiares, a amigos cercanos, ¿no? Que se llama colocación, intercalación, etcétera. Ahora, recientemente también hemos visto que otra actividad que genera grandes cantidades de dinero también viene a ser los delitos de corrupción. Como bien han mencionado los expresidentes que vienen siendo procesados por los delitos de colusión, delitos de peculado, negociación incompatible, etcétera, porque producto del acuerdo entre el funcionario y el particular no han tenido mejor idea de que generar un dinero ilícito, los sobornos, por ejemplo, ¿no? Y esto se carga pues de manera indebida al Estado para que pueda quedar ese remanente y pueda quedar en los bolsillos del particular, del funcionario. Y como dinero ilícito como tal, pues necesitaban inyectarlo en el sistema financiero, y ahí vienen también la creación de empresas offshore y en paraísos fiscales, donde sirve para evadir la ruta del dinero. Ok. Doctor, ¿y qué sanciones establece la ley peruana para los delitos de lavado de activos o para el delito de lavado de activos? Y sobre todo también, doctor, ¿desde cuándo está tipificado? Porque en la nota escuchábamos que es más o menos promedio en 1920 en Estados Unidos que surgió, digamos, esta figura como figura legal. Entonces, en el país, ¿cuándo ingresó, digamos, en nuestro Código Penal? ¿Y cuáles son las implicancias? O sea, ¿cómo se define legalmente en el Perú el lavado de activos? Y tal como dijo mi compañero, está en el Código Penal. ¿Cuáles son estas etapas como de lavado de activos? ¿Cómo se identifica en la práctica? Claro. Esto se tipifica en nuestro país ya a partir del 2003-2004. Hay un decreto legislativo. Existe una ley especial que regula el lavado de activos, ¿no? No propiamente en el código como tal, dentro de un libro no existe, sino es una ley especial, así como los delitos tributarios, los delitos aduaneros tienen una ley especial, también el lavado de activos. Y esto fue evolucionando con el tiempo y se fue mejorando poco a poco, porque en un inicio se decía, para que tú me digas que esto es dinero de una fuente ilícita, de un delito, acredítame primero con una sentencia condenatoria que previamente diga que mi actividad es delito. Y se fue mejorando hasta que actualmente se dice cualquier tipo de actividad sin necesidad siquiera de una investigación. Y las sanciones que tienen pues van desde 10, 15 años y puede llegar hasta los 25 dependiendo cómo se cometen estos, porque como es un delito donde no necesariamente participa una sola persona, sino necesitan participar varias personas para poder hacer las transferencias, las compras, las intercalaciones, las colocaciones, entonces comúnmente se cometen, podríamos decir en una comúnmente que imputa la Fiscalía, es una organización criminal. Y en nuestro país, repito, se ha venido legislando y regulando y evolucionando, y actualmente lo que se hace para poder identificar una actividad, un comportamiento como lavado de activos, primero tenemos la unidad de inteligencia financiera,
¿Qué hace la unidad de inteligencia financiera? Ante una operación sospechosa, desde un punto de vista bancario me refiero, ¿no? Que una persona común haya tenido en su historial financiero movimientos de una manera regular y que de un momento a otro, de manera inusual, tenga una transferencia de mucha cantidad de dinero, sea recibiendo en su cuenta y después sacándola al exterior, ¿no? Cosa que nunca, cuando uno hace un análisis histórico, se pudo advertir. Entonces ahí lo que hace la unidad de inteligencia financiera es elaborar un reporte y poner en conocimiento a la Fiscalía para que pueda iniciar investigación sobre esta operación sospechosa, se llama, ¿no? Ahora, otra manera es cuando la Fiscalía, o también ahora existe lo que es el proceso de extinción de dominio, cuando personas de un momento a otro comienzan a tener signos de riqueza, de aumento de patrimonio, ¿no? Y no se pueda sustentar o es aparentemente no sustentable porque no se le conoce una actividad o un crecimiento que haya tenido de manera progresiva de un trabajo o una actividad comercial conocida, las fiscalías de extinción de dominio también pueden iniciar una indagación para determinar la procedencia de esos bienes. Queda claro en eso, doctor. Doctor, pero entonces en un país como Estados Unidos, yo entiendo que la mayoría de las transacciones son bancarizadas, son, digamos así, el sistema bancario, digitalizado inclusive ahora, está mucho más desarrollado porque inclusive los mismos ciudadanos tienen confianza en el sistema. No es porque a veces se piensa que la gente no lo quiere hacer acá por cavernícola, pero no es cierto. Sino que inclusive en una situación tan informal como la nuestra, los primeros servicios digitales fueron materia de múltiples estafas y múltiples fallos, ¿cierto? Entonces, ¿no le parece que, o piensa que, de alguna manera, en una sociedad tan informal, estaríamos tal vez sobrecriminalizando el lavado de activos? O, en su opinión, está tan acotado el tipo penal que no ocurre eso, sino que en realidad los casos que se están dando son correctos? Lo digo porque en el caso, por ejemplo, de la señora Fujimori, se inició la investigación por lavado de activos y organización criminal, se pidió 36 meses y terminamos casi en declaración falsa en procedimiento administrativo. O sea que estamos hablando de que terminamos con un delito de bagatela, porque es lo que le puede pasar a un funcionario público cuando, por ejemplo, no corrige una declaración jurada que presenta Contraloría, ¿no? Que puede pasar. Entonces, no estaríamos en este asunto, al haber copiado una legislación a una realidad como la nuestra, tan poco regulada, con tanta informalidad, con situaciones, por ejemplo, donde se ha querido, yo he visto, acusar a pastores porque justamente el de la zona hacía minería ilegal y le dio la donación a la iglesia, y después se le acreditó a él. ¿Usted qué considera? ¿Que tal vez podríamos mejorar esto para que algunas cosas se adapten a nuestra realidad, o considera que está bien como está ahorita, tal como está la regulación? Tocas un tema bastante interesante y ahí me quisiera detener en dos aspectos. Primero, la informalidad que mencionas, y si nosotros o nuestros operadores jurídicos, entiéndase, Fiscalía y Poder Judicial, están preparados para poder realmente, y eso es la gran crítica que se viene haciendo, y lamentablemente debo decir, con todo respeto a las instituciones del Ministerio Público y Poder Judicial, o no lo están o no quieren reflexionar y aplicar la norma de manera objetiva y racional. Me explico. El lavado de activos, como bien señalas, empezó a regir a nosotros del 2000 para adelante, 2002, 2003 para adelante. La ley de bancarización a partir del 2004. Pero lamentablemente, así como mencionas en el caso del pastor, hay un sinnúmero de casos que se han iniciado contra personas que de años de los 90, de los 80, y sin ir muy lejos, 99, 2000, 2002, hasta incluso 2003, donde no existía obligación legal para bancarizar, porque teníamos una cultura de informalidad, veníamos de un desastre económico y estábamos saliendo nuevamente a flote. Entonces, ¿cómo exigir
Y ahí pues hay los apelativos, ¿no? El rey de la papa, la reina del whisky, del canillita, le digo casos que he visto en mi trayectoria profesional. Imputarle altos o exigirle altos estándares de comportamiento financiero si yo no tuve esa cultura financiera. Claro, ahora pues 2010, 2015 o 2024 dices, no, pero ¿cómo no pudiste bancarizar? Todo tiene que ser bancarizado. Discúlpeme, señor fiscal. Esta persona viene trabajando desde el año 80, desde el año 90, donde no tenía no tenía una cultura de bancarización, de guardar boletas. No había computadoras, había máquinas de escribir, usábamos la especie valorada. Exacto. Era otra realidad. Entonces, pero es lamentable que personas que han trabajado honestamente no tienen la culpa del sistema y que se les persiga y porque de un momento a otro tiene grifos. Sí, pues no, claro, no es Repsol, no es Primax, pero es un grifo en Tacna, por ejemplo. Había una señora que tenía grifos, pero no, es que ¿cómo puede tener grifos? ¿Cómo puede tener 5 propiedades? Pero mira su historial. Tacna es una zona franca, libre de impuestos. Venden sus licores sin impuestos, ¿no? Claro. Valorados. Entonces hay un movimiento económico. Entonces, eso ha hecho que ahora pues nos veamos enfrentados, Fiscalía con el Parlamento, que lamentablemente la Fiscalía, si pudiera actuar de manera honesta, transparente, objetiva, no habría necesidad de una reacción de nuestro Congreso para regularles o enmendarle la plana, pero lamentablemente como no lo hace se les necesita ponerles un límite. El otro punto que quería tocar es justamente que tiene que ver con esto, es el tema de, hay un elemento bien interesante en el lavado de activos cuando se dice que tú cometes lavado cuando utilizas un dinero, sea para transferencia, sea para compra, sea para convertirla, transformarla, etcétera, de un dinero ilícito. Que presumes. Que debiste presumir. ¿Hasta qué punto se entiende esa presunción, lo que acaba de decir del pastor, ¿no? Eso, si nosotros lo aplicamos de manera, repito, honestamente hablando, racionalmente hablando, yo tendría que establecer para personas y poder atribuir el lavado de activo a aquel que demostrar que plenamente conocía y actuó con bastante claridad, conciencia de que sabía de que ese dinero era de origen ilícito. Pero si hay un margen de duda de que yo pues no voy a estar preguntando, dependiendo de la actividad que me dedico, de si voy a dudar de una u otra persona, si yo veo que actúa de manera regular, porque incluso pueden haber personas que cometan delitos y que generan dineros ilegales, pero que en la vida de los hechos y de la sociedad tienen una doble vida, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces yo realmente puedo aplicar sin problema alguno y de manera automática la presunción de conocimiento, o es que tiene que haber ese margen de duda, que es una regla también o un principio del derecho penal bien importante, que la duda favorece al reo. Entonces el fiscal ahí tiene que demostrar que yo efectivamente tuve ese pleno conocimiento, o al menos que yo debía presumir que efectivamente venía de una actividad ilícita. Pero si no llego a ese nivel de presunción, queda claro que a mí no me podrías imputar el delito de lavado de activos si yo recibí o tal donación o de tal actividad, porque era prácticamente imposible yo presumir que venía de un delito. Claro, entonces caeríamos en un error, digamos así. ¿Por qué? ¿Por qué se lo comento? Porque en Indecopi o en temas de competencia existe el criterio del consumidor razonable. Entonces, tal vez, y el consumidor razonable se le exigen cosas razonables, ¿no? No se le exigen cosas irrazonables, no se le exige saber más allá de lo que una persona normal, ¿no? Tal vez ese estándar podría haber en la fiscalía. Y se lo digo porque en los casos que vimos, entiendo también la posición del fiscal Pérez. Acá no queremos hacer un tema de entre Keiko y el fiscal Pérez, pero yo me pongo en la situación en que cómo yo podría dudar que Donicio Romero, que es el hombre más millonario del Perú, me entregue dinero a mí y que justo ese dinero sea actividad ilícita cuando él es el dueño de Credit Corp. Y por otro lado, también se mencionó una vez, Nakazaki lo mencionó una vez, muy interesante, dijo, en la fecha en que ellos aportan a las campañas, Odebrecht salía en los libros del Poder Judicial y de la Fiscalía como la empresa del año. Y ni siquiera ellos, que son expertos en la persecución penal, se habían dado cuenta. ¿Por qué se tendría que dar cuenta una persona normal cuando ellos, siendo Ministerio Público y siendo Poder Judicial,
son los más hábiles para detectar cuando hay algo malo, ¿por qué se tendría que dar cuenta Keiko? Entonces, tal vez en ese tema creo que podemos cerrar la idea de lo que estamos hablando. No tenemos Doctor, que tener creo una presunción razonable a la Así es. persona dentro de su contexto, su espacio y su lugar, ¿no? Creo yo. Como usted lo ha mencionado, doctor, que hay dos aspectos muy importantes en lo que es el lavado de activos, ¿no? El tema de la informalidad, como usted bien dice, y lo que comenta Jorge, que no puede, pues, la persona imputada presumir la ilicitud del dinero, ¿no? Y en todo caso el principio de que la duda favorece al reo, eso en primer lugar. Y en segundo, que los operadores de justicia, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, deberían, pues, tener, digamos, este criterio de poder identificar que no las personas, bueno, usted comentaba de aquellas que en el año 2000 o antes, incluso en los 90, no tenían un conocimiento financiero tal como lo tenemos hoy en día. Entonces, quizá hay varias cosas que mejorar en la norma, o es solamente un aspecto de gestión de nuestro sistema de justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Yo quisiera hacer una precisión adicional a lo que he dicho. También, gente, tampoco nos somos ingenuos. ¿Ah? Es decir, yo conozco muchísimos casos, siempre que trabajo, que alguien te dice, préstame tu número de cuenta para poner un dinero. Y eso ha pasado en todo lugar donde he trabajado. Señores, tampoco caigamos de tontos. O sea, si para qué le vas a prestar tu cuenta, acaso no tiene la suya, eso ya sí me da a mí entender que tú has podido presumir que ese pedido, al no ser normal, tiene que ver con una relación ilícita, por lo menos. Se lo digo porque hay que ponerla, porque también no quiero que la gente entienda, mira, como a Keiko no le pudieron probar, yo también puedo hacer como mi amiga. No, un momentito, o sea, cuando alguien te pide tu cuenta para poner dinero porque te la piden, en el trabajo te la piden, hay gente que te préstame un ratito para recibir un depósito, no se la den. Porque ahí sí hay una presunción de que esa persona que te la está pidiendo, ¿por qué no tiene la suya? O para poner propiedades a tu nombre. Lo mismo, ¿no? lo mismo. No También. digo porque hago un paréntesis para que la gente, por lo menos en este caso, se lleve un consejo que lo lleve en el día a día. Pero doctor, continuemos con en la este pregunta. caso también queríamos preguntarle cuánto perjudica el lavado de activos al sistema económico o de justicia en el Perú, porque no solamente usted nos hablaba de lo que es ingresar este dinero sucio, y de ahí el nombre lavado, ¿no?, de activos, Betel. al sistema, y qué perjuicios nos trae esto. Correcto, gracias por la pregunta. Y solo para cerrar la idea de los ejemplos que han puesto, y me parecen muy esclarecedores, para decir lo siguiente: ese nivel de presunción de conocimiento, ¿qué es lo que nos exige ahí la norma? Que nosotros como ciudadanos, como bien han dicho, también tener un nivel de diligencia debida, Claro. ¿no? Porque yo no puedo recibir de cualquiera, de que no conozco, un dinero, o que me transfiera a su casa, o que me la done o me la regale. Claro, si es que es una persona cercana y probablemente que yo conozca, entonces pues no hay ningún problema. Pero de alguien que no conozco y de un momento a otro viene, pues queda claro que los niveles de alerta común, normal, de un ciudadano de a pie, se puede dar cuenta que no lo debe hacer. Entonces ahí creo que se activa el nivel de presunción de que yo pueda tener mis niveles de autoprotección, debida diligencia, y si las cruzo, pues queda claro que lo has hecho que con tú tienes conocimiento, ahí ¿no? responsabilidad. Amigos, damos la bienvenida a nuestra compañera Paola Martínez, quien ya se ha incorporado con nosotros al set de Betel. Paola, Hola, Paola, ¿cómo bienvenida. estás? Buenas tardes, amigos. No quiero interrumpir acá Porque con esto, bueno, queríamos hacer la pregunta antes de regresar a ir a la pausa, porque en la pausa ya queremos volver con el tema específico del presidente Alejandro Toledo. Pero para dejar una pregunta picando es, ¿qué mecanismos de cooperación internacional existen para combatir el lavado de activos? Porque nosotros hemos observado que en el caso de Odebrecht no han sido tan cooperativos, Brasil no ha sido nada cooperativo, ¿no? Y en algunos casos se han requerido activar algunas palancas para que Suiza coopere y otros cooperen. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Por lo menos en los casos que hemos visto de Barata, de Odebrecht específicamente. Entonces, ¿es realmente la cooperación internacional o los estados colaboran con este tema siempre, o tienen algunas especies de reparos? Hasta puede ser intereses, no lo sabemos, pero lo dejamos para luego de Sí, vamos a la pausa, producción. la pausa. Listo, gracias. Regresa. Seguimos, amigos, acá en tu programa No Negociable. El tema del día de hoy es ¿qué es el delito de lavado de activos? El caso de Alejandro Toledo. Y estamos con el doctor Hugo Mendoza Malpartida, y justamente vamos a tocar el tema picante, el tema de fondo, el tema de caso Alejandro Toledo, que hemos estado
en estos días viendo, digamos, hasta escenas realmente, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? Conmovedoras. Primero las declaraciones, por no decir menos, primero a través de un enlace Zoom donde no sabíamos si estábamos lidiando con una persona psiquiátrica o realmente una persona que estaba sufriendo por hechos que se le estaban imputando, y ahora último llorando en la audiencia que se acaba de realizar hace poco. Doctor, ¿cuál es el contexto general para que usted pueda explicar a nuestros oyentes, así con manzanitas, sobre el caso de Alejandro Toledo en relación justamente a este delito de lavado de activos? Bueno, este es un caso que, bueno, lamentablemente para él y para nuestro país, porque es un expresidente, pero que tiene todas las características para poder establecer gráficamente un lavado de activos, un delito de lavado de activos producto de delitos de corrupción, porque a él se le atribuyen delitos de colusión agravada, ¿no? Por haberse coludido con Odebrecht en las obras de la Interoceánica. Y bueno, ha quedado de alguna manera demostrado y establecido que él tuvo una reunión, según las declaraciones de Barata, en Brasil, donde acordaron los millones que iba a recibir. Ese acuerdo para que él reciba, creo que 30 millones aproximadamente, si la memoria no me falla, producto de esta licitación de la Interoceánica, ya es un dinero ilícito. ¿Por qué? Porque es producto de un acuerdo ilegal que se llama colusión. Ahora, esos 30 millones producto de este acuerdo ilegal, que es un dinero ilícito, ¿qué es lo que hizo Toledo para poder convertirlo, para tratar de transformarlo en un dinero ilegal, para tratar de ocultar su procedencia ilícita? Utilizó a su amigo ya fallecido, Maiman, ¿no? Buscó una persona, un empresario con reputación, con trayectoria financiera, que no se pueda dudar que pueda manejar millones, porque maneja quizás mucho más o manejaba mucho más. Pero a través de él, para que pueda manejar, y después de esto abrieron empresas offshore, y después de eso vino el dinero a Perú para comprarse una propiedad, una oficina, etc. Entonces, todas esas operaciones, desde haber recibido los 30 millones en una empresa prestada por Maiman, y después Maiman para que haga transferencias y finalmente le compren propiedades a nombre de él, eso es claramente una típica manera de cometer el delito de lavado de activos, porque repito, producto del dinero ilícito se buscó hacer transferencia tras transferencia para tratar que con cada paso financiero tratar de ir perdiendo el rastro del dinero. Y lamentablemente para él, pues se demostró que finalmente, por la propia versión de Joseph Maiman, que prestó su cuenta y que él sabía que era del fondos ilícitos del acuerdo ilegal que había tenido con Marcelo Odebrecht, los 30 millones por la Interoceánica. Entonces queda claro que finalmente las propiedades que compraron en Camacho, la propiedad que pagó en Punta Sal y la oficina que también compró, y cuando reventó su caso y él trató de ocultar que era de la suegra, creo, por el tema del holocausto que sufrió en la época nazi, pues quedó totalmente desbaratada y se acreditó, creo, hasta estas alturas que el dinero sí pues provino del acuerdo ilegal y de Odebrecht. Doctor, y una pregunta. Hace poco salió el señor Barata a decir que el Ministerio Público le había obligado a hacer unas declaraciones. En este caso, como bien usted ha señalado, se ha identificado ya los bienes inmuebles, las cuentas, las transferencias. Hay declaraciones del señor Maiman en relación a ese tema. Pero, y digamos, incide en algo que la declaración de Barata, digamos, respecto a Alejandro Toledo podría cambiar, ya habiéndose, digamos, identificado las propiedades, ¿podría variar o simplemente ya basta el hecho de la comprobación de las cuentas y los bienes inmuebles adquiridos? Ahí podría decirse, si es que Toledo no tuviera esa declaración incriminatoria de Maiman, porque Maiman, si mal no recuerdo, se acoge a una suerte de colaboración eficaz, podría poner en tela de juicio y en duda lo que realmente dijo Marcelo Odebrecht en contra de Toledo, y ahora no se pueda acreditar porque no tendría un elemento de cómo corroborar. Pero Maiman sí lo dijo, ¿no?
Maiman sí dijo, sí presté mis cuentas. Y todas las operaciones posteriores de alguna manera hacen presumir con alto grado de probabilidad, y ya el juez determinará con su sentencia a un nivel de certeza que efectivamente se cometió el lavado. El otro tema que podríamos discutir es hasta qué punto es un dinero ilícito, porque ahora, producto de toda esta discusión que hay de Odebrecht, ¿qué dineros provinieron de la caja 2 y qué dineros provenieron realmente de la fuente totalmente lícita de sus actividades comerciales de construcción que ellos realizaban? ¿Se pudo determinar eso? Entonces, realmente es de la caja 2, que sí queda claro que era un dinero producto para poder generar sobornos, o vino de la otra fuente. Ahora, la otra hipótesis a responderse es, ya, pongamos un ejemplo que provino de las operaciones y las cuentas bancarias de Odebrecht totalmente legales. Pero el hecho de que haya una colusión ya convierte ese dinero en ilícito. Entonces, esa es otra gran pregunta también y una gran discusión. Claro, o sea, los pagos que le hicieron a él por la interoceánicas pueden ser por construcción, pero como se produjeron por colusión, deberían estar también contaminados por la raíz. Si no, no combateríamos la corrupción. Ahora, tenía una especie de cuestión, porque el tema de Odebrecht sale a la luz cuando Estados Unidos se mete. Es decir, en nosotros no salió nunca. Y entonces, y ahí sería bueno apuntalar qué pasó con la Fiscalía y qué pasó con el Ministerio Público, con el Ministerio Público y el Poder Judicial, que se activan cuando sale algo en Estados Unidos. Y había un tema importante en este caso, es que en Estados Unidos ellos tienen una tabla. Yo tuve la oportunidad de hacer los cálculos, o sea que es una tabla maravillosa, porque cualquier persona como yo, que para sumar y restar, muy buen abogado, simplemente tú haces el cálculo con ciertos valores y sacas cuánto debe indemnizarte. O sea, esa fórmula que creamos acá, toda sacada de una cápsula nuclear, de una cápsula espacial, una ridiculez total, una guachafería total del Congreso de la República, porque ellos creo que crearon la ley, no es como allá. Allá lo que sucedió es que tienen una tablita y dicen cuántos años le dan, cuánta gente estuvo metida, cuál es digamos así, el daño o cuánto recibió. Tú sacas los valores, tienes cada uno valores, y te saca cuánto tú debes pagar. Y es a partir de eso que Estados Unidos le plantea a Odebrecht, bueno, si tú quieres salir de estas son $5.000 millones. Algo así. Y le dice, una parte se la llevas a Costa Rica y una parte la llevas a Brasil. Y hago pactos con Brasil para que se lleven al tema. En cambio nosotros hicimos todo un desbarajuste para no afectar una supuesta cadena de valor en la cual también habían otras empresas menores coludidas, porque ya sabían cómo Odebrecht funcionaba. Odebrecht funcionaba de esta manera, te decía, mira, vamos a unirnos en varios consorcios. Entonces yo tengo 100 camiones, tú pon 20, pero yo soy el que gano, porque yo soy el único que tiene, el que cumple con los términos de referencia de la licitación, yo los meto. Entonces, en otras palabras, te hago mi cómplice. No es que a Odebrecht le faltara plata, es que necesito hacerte mi cómplice, porque si yo no te hago mi cómplice, tú te vas a ir a quejar, ¿cierto? Y me vas a delatar. Entonces yo te voy a meter dentro de mi organización de alguna manera. Y ahí está el punto que quiero llegar. ¿Por qué cree usted que la Fiscalía nunca se dio cuenta de algo que sabíamos varios, que en ese momento estábamos cerca del negocio de camiones? Yo lo digo porque yo hacía minería, y en la minería sabíamos del negocio de camiones. Y entonces el negocio de camiones, cuando había una obra grandísima donde Odebrecht se iba a meter, ya nosotros teníamos que volver a negociar contra nuestras empresas de camiones, con nuestros proveedores. Entonces ya sabíamos y ya llegábamos a la conclusión de que Odebrecht estaba amarrando la licitación para ser el único que pudiera tener eso, pero los llamaba para que completen ellos sus flotitas de camiones, sus flotitas de cada cosa, y así los mantenía unidos. Entonces, ¿por qué la Fiscalía no se dio cuenta nunca? Exacto. ¿Y cuál es actualmente, doctor, quizá usted sepa el caso de Odebrecht? Porque hemos tenido fiscales que se han paseado por sets de televisión, han sido bastante mediáticos, han actuado a veces políticamente incluso, pero ¿cuáles son los resultados que hemos tenido de esta investigación de Odebrecht cuando estalló y hasta la fecha? ¿Qué es lo que tenemos al respecto con la lucha contra el lavado de activos? Correcto. Primero, respondiendo a la inquietud que nos acaban de comentar. Ya es un nivel mucho más allá de lo jurídico, porque claro, cuando tienes un poder económico que se ha posicionado y ha ganado terreno,
es difícil ir en contra de ese poder económico porque hay muchos intereses y no se van a mover ni lo iban a perseguir en ese momento. Tenía que venir otro a la par para poder lograr todo esto, lo que se pudo descubrir, y era Estados Unidos. Nosotros era bien improbable que lo hagamos. Segundo, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta y cómo podemos luchar, como dice, y todos estos fiscales que lamentablemente han sido más mediáticos y no se ha conseguido nada hasta ahora, tangiblemente hablando, a favor del Estado? Aquí creo que, con todo respeto lo digo, ha habido o ha existido un mal manejo de la dirección de la investigación, y con todo lo que se ha venido revelando en los medios de comunicación y lo que conocemos hasta ahora, por ejemplo, en el tema actual que no se conoce el acuerdo de colaboración eficaz. Segundo, uno de esos términos de colaboración eficaz que han negociado, se dice que los ha beneficiado mucho. ¿Por qué? Porque les permitieron solamente ser colaboradores de determinados casos, claro, y no de otros más casos que se sabía y se tenía la posibilidad y la capacidad en ese momento la Fiscalía de poder sacar los mejores términos de negociación de ese acuerdo. Porque Odebrecht, por decirlo de alguna manera, cuando un fiscal está frente a una persona que está reconociendo un delito, pues los tiene de rodillas, para hablarlo de manera sencilla. Y tenía que hablar. ¿Por qué no se hizo con todos los casos donde intervinieron? Se dice que el ex fiscal Hamilton Castro no quiso aceptarle la colaboración porque simplemente quería Odebrecht negociar por 4 o 5 casos. Y Hamilton Castro le habría dicho: me tienes que decir todo lo que has cometido. Entonces, al ser supuestamente un fiscal incómodo, pues trataron de cambiar las reglas del juego, y finalmente podríamos decir, a la luz de lo que se conoce, que Odebrecht finalmente logró el acuerdo que buscaba, que es simplemente, claro, negociar sobre unos casos determinados. Y la procuradora Catherine Ampuero, me acuerdo que allanó toda la oficina de Odebrecht, todo el edificio de Odebrecht. ¿Por qué? Porque pensaba, y con buen criterio, que lo lógico, ¿no? O sea, el empresario va a cuidar su plata. Entonces, si yo le libero la plata, el empresario no va a soltarme nada porque no vas a tener con qué tenerlo aquí, ¿cierto? Porque también se le estaba investigando en Brasil, y lo de Lula ya se venía a venir. Pero de ahí Marisol Prestello, la ministra de Justicia, saca a la procuradora príncipe de la procuradora Ampuero, y Odebrecht empieza a poder vender sus activos, y con eso quitarse la carga de perder la plata y tener ya con eso tiene menos incentivos para poder hablar. ¿Le parece que fue una buena estrategia haberle permitido vender sus cosas en lugar de allanárselas, y ahí con el allanamiento, con todo eso, perdiendo todo el dominio sobre sus propiedades y sus finanzas y sus acciones, ¿no? Porque puedes embargar las acciones, puedes embargar los activos y decirle: ¿sabes qué? Ahora sí puedes colaborar. Esa hubiera sido la mejor estrategia que dejarlo libre y permitir que venda sus acciones con la supuesta preocupación de que tenía que venderlas para poder pagar los proveedores nacionales. No, claro que sí. No solamente era para condicionar la negociación y que ellos puedan brindar información de lo que conocían, de los delitos que habían cometido, sino es un proceso paralelo que debió caminar, porque independientemente de lo que pueda decir la Fiscalía, como parte de su trabajo de investigación, también tenía la obligación de incautar. Ya después que negocien el pago de la reparación civil, pero discúlpame, esos son dineros producto del delito, son dineros producto del soborno, producto del delito de corrupción de funcionarios, esas propiedades, esas cuentas. Entonces se tenía que incautar, porque ¿qué es lo que se incauta? El objeto del delito, claro, los efectos del delito. Eso se llama Entonces, los efectos del delito. Tenía que incautarse. Es como que yo descubro un laboratorio de droga y no los incauto. Claro. Así tú me confieses el delito y llegamos a un punto de negociación para que me pagues un determinado monto de reparación civil, eso no es óbice para yo incautar el bien donde se elaboraba la cocaína, el laboratorio, más la coca en sí misma como objeto del delito. Claro. Y más los dineros que tú hayas podido tener en maletines o en cuentas. Claro. Muy aparte de la reparación civil. Porque es más, tampoco se
pueda pretender de que se pague la reparación civil con ese dinero ilícito. O que el delincuente diga, toma, ¿sabes qué? Aquí está mi droga y cóbrate la cuenta. Y una consulta, doctor, para cerrar un temita, porque usted es experto en compliance. Y no, también la Fiscalía no debió haber enviado a las bolsas y a los tribunales internacionales, donde están los accionistas, porque eso existe en el mundo, donde yo he visto casos donde, por ejemplo, una empresa quiere comprar otra empresa o acciones de otra empresa y los tribunales de Canadá, de Estados Unidos, de Australia se activan diciendo, esta compra no va porque hay corrupción. Entonces no debió la Fiscalía hacer lo mismo, porque ahora estamos viendo un arbitraje de Odebrecht por eso, ¿no? Con Odebrecht, hacer lo mismo y lanzar esa nota a Canadá, a Estados Unidos, a Europa, a Asia, y decir, por si acaso, los que compren esto están comprando efectos de la corrupción. Y así, ya por lo menos tener una causal de nulidad de esas compras. No lo digo yo, porque ese es un tema de compliance. Yo quiero saber si usted... Claro, si se pone en conocimiento de todas las sistemas financieros, todas las instituciones financieras, llámese bolsa de valores, llámese bancos, etcétera. De hecho, las instituciones financieras que estamos mencionando van a activar sus protocolos de gestión de riesgos, ¿no? La debida diligencia. Y ya tenemos casos también emblemáticos, como por ejemplo en su momento el banco en Estados Unidos, el Wells Fargo creo que se llama, HSBC también, donde se dijo que recibía platas del narco. Entonces ahí queda claro que hay una ignorancia deliberada, no quiero ver lo que me conviene y claramente se están inyectando dineros ilícitos, pero la gente o las instituciones financieras serias que realmente su compliance trate de que funcione a lo máximo posible, activan sus protocolos, aplican debida diligencia y simplemente bloquean las cuentas o le bloquean las cuentas de esas personas y no pueden recibir el dinero. Y un ejemplo que podríamos citar como antecedente y que se pueden recuperar después esos dineros es el caso de en el tiempo de Fujimori y Montesinos, cuando el ex procurador en aquel entonces lideraba la persecución, en este caso en el sistema anticorrupción, que era el doctor José Ugaz Sánchez Moreno. Él en su libro Caiga quien caiga cuenta cómo recuperó dineros de Suiza, porque él como procurador también hizo un papel importante en la recuperación también de reparación civil para el Estado, esos dineros. Él cómo fue, y él era muy proactivo y activo para ir a Suiza y a traer ese dinero para que Suiza le desbloquee las cuentas y pueda traerlas. Justamente, doctor, en relación al tema de la reparación civil, del pago, del poder recuperar, ¿cuántos años ha pasado desde que se ha aperturado esta investigación? Y hasta ahora nos encontramos en una etapa de juicio, ¿no? De audiencias que todavía no sabemos cuándo eso va a terminar. Y sinceramente eso es parte del problema del empoderamiento del Ministerio Público, de otorgar cámaras a estos dos fiscales que, particularmente de posición personal, no sé si acá los chicos compartirán, que han buscado hacer política, tomar esto realmente y politizar con estos procesos, porque yo digo, en una institución, por ejemplo, la Contraloría, hay un documento reservado. El que tiene acceso, hay una trazabilidad, que quiere decir que hay un seguimiento en relación a qué documentos se está viendo, qué documentos se está abriendo, qué documentos se está compartiendo. ¿Cuántos años tiene el Ministerio Público funcionando? Y en la actualidad, o sea, ¿cuántos años han pasado para que recién se pueda conocer el contenido de los acuerdos? Debido justamente a no conocer los acuerdos es que se han podido manejar muchas cosas debajo de la mesa y no se ha podido establecer responsabilidades hasta ahora, y ha habido un manejo político como se ha querido perseguir esto, utilizando el tema de Odebrecht a todo el mundo, ¿no? A personas inclusive que ya han fallecido y han muerto, y hasta ahora no hay ningún resultado. Entonces, cuando solamente hablamos de corrupción, mencionan sí el Ejecutivo, sí el Congreso de la República, pero no nos damos cuenta que hay otros actores principales como el Ministerio Público, en el cual ni siquiera puede implementar un sistema de grabación, porque basta que esté un fiscal y estén las personas que quieren ser colaboradores para que eso quede registrado. Y que eso tenga un código de seguimiento, por ejemplo, al procurador, porque ¿quién mejor el procurador que va a estar detrás de esto, interesado en poder resolverse? Entonces hay cosas que se tienen que implementar y que se tiene que reestructurar el Ministerio Público, porque ¿cuántos años han pasado, señores? Y eso todavía continúa y no se ha podido recuperar absolutamente nada. Doctor. Correcto. Volvemos a lo inicial.
Ese sistema de grabación que mencionas y que es la modificación que hizo el Congreso me parece atinado, pero claro, lo que decía en un inicio, si tendríamos fiscales transparentes, probos, con altos principios y valores morales, éticos, que realmente busquen perseguir el delito, no a toda costa, sino respetando también las reglas del juego, no tendríamos necesidad, o el Congreso no habría tenido la necesidad de estar poniéndole límites ni reglas de que estén grabando o no estén grabando. Pero lamentablemente ellos buscan eso, y eso de grabación me parece genial. ¿Por qué? Porque como vemos en las audiencias que han hecho requerimientos de prisión preventiva, solamente utilizan el extracto de esa supuesta declaración o de la declaración inicial del aspirante, que se le ha comenzado a denominar de un aspirante a colaborador eficaz, y muchas veces probablemente descontextualizada. Pues es mejor una grabación para, incluso si bien es una grabación a través de un mecanismo virtual que pueda ver el juez, pero al menos va a poder leer mejor desde un punto de vista de inmediación y de manera mucho más espontánea cómo se dio esa declaración, y no una frase cortada y que en contexto de argumentación puesta puede sonar que efectivamente está sindicando no a una persona. Entonces claro, yo creo que eso va bien. Entonces con esto respondo, tiene que haber fiscales y se tiene que trabajar para que los mejores estudiantes, los mejores profesionales en el derecho puedan tener una atracción hacia estas instituciones, frente al Poder Judicial, frente a la Fiscalía, para que ellos puedan liderar y sean los de aquí en adelante puedan liderar esto, porque lamentablemente ahorita vemos una decadencia del Ministerio Público y con mucho sesgo, y lo que termina de graficar esto no solamente es de Odebrecht, sino en este caso en concreto, que ya es tan insostenible que determinados personajes de los medios de comunicación, ¿no? que hacen algunos periodistas, otros comunicadores, han comenzado, incluso algunos medios de comunicación han comenzado ya a darle las espaldas a estas personas, porque ya es insostenible. Al señor Briceño, que lo tienen investigado innecesariamente, que se diga y que se impute lavado en el caso de Keiko, que citaron hace un momento, que ha recibido fuente ilícita y ha pitufiado en su campaña cuando el dinero es del señor Dionisio Romero. Claro. Entonces, llegar a ese nivel, claro, ya estamos estirando las cosas. Ya se nota un sesgo claro y que lamentablemente pues grafica toda la crisis que tiene nuestro Ministerio Público. Una crisis institucional realmente grave y que se tiene que corregir lo antes posible. Doctor Hugo Mendoza Malpartida, le agradecemos mucho su presencia en el programa y seguramente contaremos con usted más adelante. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en su programa No Negociable. Nos vamos. Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¡No negociable! Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña.